Ahora me habla en inglés. Entonces tenemos la cuenta de anticipo a proveedores. En esa cuenta lo que se va a registrar son ese dinero que yo le voy a entregar a los proveedores. O sea, yo todavía no te he comprado, no me has dado la mercancía, pero yo te voy a dar un dinero como anticipo. Y por lo general se da para garantizar compras. Se da para garantizar alguna compra. Entonces vos decís, te voy a dar un porcentaje, pero vos asegurame que me vas a dar esa mercadería, que yo voy a contar con esa mercadería. Por lo general es en esas situaciones que se usa esta cuenta. ¿Cuándo vamos a debitar, acreditar esta cuenta? Se va a debitar del importe de su saldo deudor, que represente el importe de los anticipos efectuados a proveedores a cuentas de futuras compras, lo que les estaba diciendo. Entonces yo te voy a dar un porcentaje, pero vos asegurame que esa mercancía me la vas a vender. Durante el ejercicio del importe de los nuevos anticipos efectuados a proveedores a cuentas de futuras compras. Y se va a acreditar del importe de las amortizaciones de anticipo al momento de efectuar la liquidación en pago de la mercancía, del importe de devolución del anticipo por haberse recibido la mercancía, del importe de su saldo para saldarla. Entonces ahí vamos a acreditar en esos casos de cuando a mí me devuelvan o cancelo, o ya hago la compra en un futuro y en ese momento cancelo todo el pago. Ahí me lo descuento ese anticipo. O si me devuelven ese dinero, entonces ahí también acredito. Su saldo siempre es deudor y representa los anticipos efectuados a proveedores a cuentas de futuras compras de mercancía. Se presenta en el balance general en el grupo de los activos circulares. Si nos acordamos, existe la cuenta de gastos de instalación. Esto va a ser por lo general al inicio, cuando estás montando la empresa y todos esos gastos en que se incurren, pero también puedes hacer renovaciones y también ahí vas a ocupar esta cuenta. Se va a cargar del valor de los gastos pagados por instalación o mejoras hechas en el negocio, del valor de nuevas instalaciones o adaptaciones que se hagan en el negocio. Y se va a acreditar, abonar de la porción de las instalaciones aplicadas a las operaciones de cada ejercicio. Su saldo es deudor, se presenta en el balance general en el grupo de activos circulantes, que también lo podemos ver en activos diferidos. Esta cuenta depende de cómo vas a amortizar esos gastos, si vas a amortizar en el corto o en el largo plazo. La cuenta de terreno, sencillo, se carga de precio de los costos de los terrenos existentes y de nuevas adquisiciones. Entonces la empresa tiene un terreno, contabilizó la cuenta de terreno. La empresa compra terreno, entonces utilizo esta cuenta. Obviamente en el debe, todo ingreso. Y se abona o se acredita del precio de costo de los terrenos que se vendan, del importe de su saldo para saldarla. Entonces la empresa tiene uno de estos terrenos de su propiedad y los vendió. Entonces ahí lo ponemos en el haber porque va a disminuir. En el debe, todo lo que aumenta, y en el haber, lo que disminuye. Su saldo es deudor, se presenta en el balance general en el grupo de activos fijos. La cuenta de edificio también sencillo que vamos a cargar, a debitar del precio de los edificios existentes, de los edificios que se compran, de las construcciones de edificios que haga la empresa, de las adiciones o las mejoras que se hagan a esos edificios. Entonces, cada vez que un asiento nos oriente a esto, entonces ya sabemos, la empresa adquirió un edificio por $1.000.000. Entonces aquí ya sabemos que vamos a utilizar la cuenta de edificio y obviamente en el debe. Se cargan porque es lo que aumenta.
Y todo lo que disminuye va en el haber o se abona o se acredita. En ese caso sería el costo de edificios que se vendan. Tenemos también siempre el importe de su saldo para saldarla. Su saldo es deudor y se presenta en el balance general en el grupo de los activos fijos. Ya sabemos que toda cuenta de activos fijos, a excepción del terreno, tiene su depreciación acumulada. Entonces ahí son las disminuciones del valor. Y por eso nos dice que se va a cargar del importe de las disminuciones efectuadas a la depreciación acumulada, del importe de su saldo cuando se dé baja un edificio, y del importe de la depreciación acumulada cuando se vende ese edificio. Y se va a abonar del importe de su saldo acreedor, el cual representa la depreciación acumulada. Ya sabemos que la depreciación acumulada la veíamos entre paréntesis en el balance general porque disminuye el valor del activo fijo. Por lo tanto, su saldo va a ser acreedor. Su saldo va en el haber de una cuenta T. Al finalizar el ejercicio, por cualquiera de los conceptos anteriores, cuando la empresa tenga establecida la política de aplicar la depreciación en forma anual, su saldo es acreedor y representa la cantidad del precio de costo de adquisición de edificios que se ha recuperado a través de los cargos efectuados los resultados del periodo. Se presenta en el balance general dentro del activo fijo, disminuyendo el saldo de la cuenta de edificio, por eso siempre va debajo de su respectiva cuenta cada depreciación y va entre paréntesis. Tenemos la cuenta de mobiliario equipo de oficina que podemos asociarla fácilmente, que es todos los mobiliarios, escritorios, aires acondicionados, todo lo que tiene la empresa para funcionar una oficina. Entonces ahí va su valor de ello. Se carga el importe de costo de muebles, enseres, máquinas de escribir, aires acondicionados, demás activos que se utilicen para iniciarse el negocio en el transcurso, porque se pueden ir cambiando también. Del importe de costo de nuevas adquisiciones, cada vez que compra un ejercicio dice, compro aires acondicionados, la empresa compró aires acondicionados por tal cantidad. Entonces yo ya directamente lo asocio a que voy a abrir la cuenta de mobiliario equipo de oficina. Y se abona el costo de los muebles y enseres de oficinas que sean vendidos o desechados. Obviamente si yo lo vendí, yo tengo que disminuirlo, porque todas las cuentas del activo aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Entonces si yo compro, va en el debe. Y si yo vendo, va en el haber, en el caso de activo fijo. La cuenta de depreciación acumulada de mobiliario equipo de oficina es lo que vemos como en edificio, que cada cuenta de activo fijo tiene su depreciación. Y aquí lo que se va registrando son las disminuciones y la venta también. Si hay una venta, entonces liquidamos también depreciación acumulada. Las depreciaciones son saldo acreedor. Y en este caso representa la cantidad del precio de costo de adquisición de mobiliario de equipo de oficina que se ha recuperado a través de los cargos efectuados a los resultados del periodo. Es decir, representa la depreciación acumulada. Se presenta en el balance general dentro del activo fijo, disminuyendo el saldo de mobiliario de equipo de oficina. Por eso va siempre entre paréntesis de ahí, forma negativa. Los equipos de entrega y reparto van a ser aquellos vehículos destinados al reparto a la distribución de la mercancía. Por lo general vemos camiones repartiendo. Es el medio utilizado por la mayoría de las empresas. Entonces, cada vez que adquirís vehículos para entrega y reparto que comprar, entonces ahí vas a registrando en el debe. Entonces ahí se cargan y se va a abonar de cuando le des de baja que ya no sirvan o también de los que vendas. Entonces igual como estábamos en el anterior, si vos compras, entonces ya fácil lo asociar. Es un aumento de la cuenta, voy a debitar o voy a cargar. Y en el caso de vender, o le doy de baja,
entonces ya sé que es un crédito o abonar y va en el haber. Igual tiene que tener su cuenta de depreciación acumulada, que es para ir registrando las disminuciones del valor de esos vehículos que tengas. Y ya sabemos que esta cuenta es acreedor, representa en este caso la cantidad del precio de costo de adquisición de equipo de entrega y reparto que se ha recuperado a través de los cargos efectuados a los resultados del periodo, es decir, representa depreciación acumulada. Se presenta en el balance general dentro del activo fijo, disminuyendo el saldo de la cuenta de equipo de entrega y reparto. Y por último, en las cuentas de activos tenemos los depósitos en garantía. Se va a cargar del importe del saldo que representa el valor nominal de las cantidades dejadas en guarda para garantizar bienes o servicios. Cuando hacemos un ejemplo sencillo de depósito en garantía es, por ejemplo, cuando vos rentás y a vos te dicen, me tenés que dejar un mes de depósito en garantía. Entonces hay un dinero que vos dejas ahí, pero que se supone, por ejemplo, cuando estás con un contrato de alquiler, que al finalizar el contrato y vos, por ejemplo, digas, ya desestimo este contrato y yo me voy para otro lado, te lo tienen que devolver. Entonces, esos son los depósitos en garantías que no solo pueden haber por rentas, pueden haber también por otros conceptos. Todo, en los contratos es que podemos ver más esto de depósito en garantía. Entonces, cada vez que vos dejes un dinero en concepto de depósito en garantía, entonces lo vas a registrar aquí en el debe de la cuenta de depósitos en garantía, pero también podemos abonar de los depósitos en garantía devueltos, como dije, si al finalizar el plazo te tienen que devolver ese valor y entonces aquí lo abonás, lo acreditas, lo ubicas en el haber. En las cuentas del pasivo, las cuentas que más se usan son proveedores o cuentas por pagar, que significa lo mismo. Puedes utilizar proveedores o puedes utilizar cuentas por pagar. Documentos por pagar, acreedores diversos, dividendos por pagar, ingresos cobrados por anticipado, hipoteca por pagar a largo plazo y documentos por pagar a largo plazo. Estas son las cuentas que más se usan dentro de los pasivos. En la cuenta de proveedores o cuentas por pagar va a ser todas las compras a crédito. Entonces vos necesitas comprar, no tener dinero y negociar con un proveedor. Y entonces ahí queda una cuenta por pagar. Por eso los dos nombres tienen lógica en relación a la transacción. Entonces ahí, ¿por qué es un pasivo? Porque lo debo. Y decíamos, todas las deudas son pasivos. Ahí lo asocio fácilmente. Y aquí toda compra al crédito, obviamente, vamos a registrarla contra proveedores. Pero sabemos que las cuentas de pasivos son de naturaleza acreedora. Y entonces su saldo tiene, su saldo tiene que empezar en el haber, porque es acreedora. Y cuando cargamos en la cuenta del importe, entonces veíamos las anteriores, todas las del activo, que las cuentas aumentan donde en el debe, aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Por eso decíamos, una entrada de dinero en efectivo o en cheque es una entrada, vamos a afectar el debe de caja o de banco. Una salida de dinero, entonces una disminución. Entonces van en el haber. Entonces para todas las cuentas de activos, un aumento, los aumentos son en el debe y las disminuciones son en el haber. Ahora estamos hablando de pasivos. Los pasivos van a disminuir en el debe y van a aumentar en el haber, es decir, son lo contrario a los activos. Igual las cuentas de capital. ¿Por qué? Porque son de naturaleza acreedora y siempre lo que estamos buscando es partida doble. Si no, al final los ejercicios no cuadraran. O sea, todo lleva su lógica. Entonces aquí por eso es que
podemos ver en estos conceptos que las disminuciones de las cuentas del pasivo están en el debe, en los cargos, y los aumentos están en el haber, en el abono. Por eso cuando, digamos, compramos al crédito, significa que yo voy a abrir una deuda y la voy a abrir en el haber, porque ahí es donde aumentan las cuentas. Vamos a cargar de los pagos a cuentas de liquidación, de la mercancía de vuelta, de las rebajas concedidas. Vamos a abonar del importe de la mercancía comprada a crédito, importe de nuevas compras de mercancía. Entonces, cada vez que hagamos una mercancía a crédito, abrimos proveedores en el haber. Y cada vez que le vayamos pagando, abonando, entonces va a ir en el debe. Ahí vamos a ir disminuyendo esa deuda que nosotros tenemos. Su saldo es acreedor y se presenta en el balance general en el grupo de pasivos circulantes o corto plazo. Que nos acordamos que podemos usar una de las dos. En la cuenta de documentos por pagar va a ser aquellas compras de mercadería a crédito, pero que yo firmo un documento. Entonces a mí me dice el proveedor, ve, te voy a dar a crédito, pero necesito que me firmes un pagaré, porque ese pagaré respalda que vos me vas a pagar. Entonces aquí ya yo no voy a abrir proveedores. Cuando yo firme el documento, entonces voy a abrir documentos por pagar. Esa va a ser la diferencia entre abrir proveedores o abrir documentos por pagar. Entonces se va a cargar o va a disminuir del valor de los documentos que se paguen, de los documentos que se cancelen, y se va a abonar del valor nominal de los documentos pendientes de pago, de los documentos que se suscriba o acepte el comerciante. Lo que les digo, si el ejercicio me dice, la empresa compró mercadería al crédito y firmó un pagaré por 10,000, entonces esos 10,000 significa que voy a abrir en el haber de documentos por pagar. Cada vez que le vaya abonando va a ir en el debe. ¿Por qué? Porque significa que voy a ir disminuyendo mi deuda. Su saldo es acreedor y se presenta en el balance general en el grupo de pasivos circulantes a corto plazo o corto plazo. En los acreedores diversos van a ser aquellas deudas que no son mercadería. Yo tengo una deuda, pero no es una mercadería. Y dábamos el ejemplo que cuando veíamos la clasificación, daba el ejemplo de la empresa necesita un vehículo. Entonces se va a una casa que venda vehículos, casa pela, qué sé yo. Y entonces ahí no tiene dinero. La saca al crédito, como decimos. Entonces ahí, como no es mercadería, yo no puedo abrir proveedores. Tengo que abrir acreedores diversos, que son como todo lo que debo a diferentes empresas, pero que no es mercadería. Entonces aquí vamos a cargar del importe de los pagos a esas deudas, de los descuentos efectuados a esas deudas, y se va a abonar de las cantidades que por concepto diferente de la compra de mercancías se deban a terceras personas. Su saldo es acreedor y se presenta en el balance general en el grupo de pasivos circulantes. La cuenta de dividendos por pagar es la cuenta que se origina de las utilidades que obtiene la empresa y después decide que se va a repartir a los dueños. Pero mientras no se ha pagado aún, pero ya definiste que se va a repartir la utilidad, entonces queda en dividendos por pagar. Se va a cargar de los pagos efectuados a los socios y se va a abonar del importe de su saldo acreedor que representa la obligación de pagar a los socios sus dividendos como retribución a su inversión, del importe de los dividendos por pagar al momento de que su pago sea decretado por la asamblea de accionistas. Su saldo es acreedor y se presenta en el balance general en el grupo de pasivos circulantes. Los ingresos cobrados por anticipado se refiere a todo lo que es cobrado por anticipado. La empresa cobró por anticipado, por ejemplo, intereses, renta, comisiones, suscripciones, y se va a cargar del importe de los intereses, rentas, comisiones que se han devengado o consumido, y se va a abonar del importe de los intereses cobrados por anticipado, de las rentas, de las comisiones y suscripciones cobradas por anticipado. Entonces el ejercicio te dice, la empresa
cobró por anticipado intereses, por tanto, entonces viene que vamos a utilizar esta cuenta. Las hipotecas por pagar a largo plazo, entonces son los préstamos bancarios que te exigen una hipoteca que tiene que ver, ya sabemos, con propiedades, por lo general. Entonces aquí se va a cargar de los pagos que se le vayan haciendo a esa deuda y se va a abonar del importe de los préstamos pendientes cuya garantía es una hipoteca. Es del importe de nuevo préstamo hipotecario. Entonces aquí cada vez que se haga un préstamo con hipoteca lo vamos a contabilizar acá. Su saldo es acreedor. Se presenta en el balance general en el grupo de obligaciones a largo plazo. Y también están los documentos por pagar a largo plazo. Va a ser las deudas las mismas con documentos que veíamos anteriormente, pero estas mayores a 1 año. Entonces aquí ya sabemos que si es mayor a 1 año lo llevamos a largo plazo y si es de 12 meses a menos en el corto plazo. Esa es la diferencia entre ambas. Su saldo es acreedor, se presenta en el balance general en el grupo de obligaciones a largo plazo. Es importante hacer notar que en los pasivos a largo plazo que la porción del mismo que se va liquidando en ejercicio normal se presenta en el pasivo. Lo que explicaba en la clasificación de cuenta que toda deuda a largo plazo tiene una porción a corto. Porque si yo hago un préstamo, una deuda adquiero a 5 años, significa que lo voy a dividir 1 año a corto y 4 a largo. Entonces, y si es de 3 años, un año a corto y 2 a largo, y así sucesivamente. Siempre tengo que dejar 1 año a corto plazo y lo demás, lo restante lo llevo a largo. En las cuentas de capital ya sabemos que son acreedoras y que van a aumentar en el haber y van a disminuir en el debe. Y las cuentas más importantes son capital social, la utilidad neta del ejercicio, la pérdida neta del ejercicio, las utilidades acumuladas, la pérdida acumulada y la reserva legal, las cuentas que más se usan. En la cuenta de capital, aquí vamos a cargar de los retiros de capital que hagan los dueños, del importe de la pérdida neta, del saldo deudor que arroje la cuenta de gastos del propietario y se va a abonar del importe de las aportaciones hechas por el propietario, de nuevas aportaciones, de la utilidad después de IR, del saldo que arrojen las cuentas de gastos particulares del propietario. Su saldo es acreedor y representa el importe del capital invertido por el propietario. Se presenta en el balance en el grupo de capital. El capital social es el capital que se usa para todas las sociedades anónimas y se va a cargar del importe de las disminuciones de capital social. Se va a abonar del importe del capital social suscrito y pagado por los socios, también de aumentos de capital, incrementos al capital. Su saldo es acreedor y se presenta en el balance general en el grupo de capital contable. Aquí el capital social va a ser en una empresa, va a estar constituido por la aportación que hicieron los dueños al inicio, que es lo que explicaba anteriormente. Todos los socios, por ejemplo, 3 socios decidieron montar una empresa, entonces cada uno de ellos obviamente tiene que aportar y la suma de todos esos aportes es capital social. Ya después un socio puede aportar más capital, por eso es que pueden haber aumentos del capital. La utilidad neta del ejercicio se carga del importe de las separaciones de utilidad para ser aplicada a la reserva, de su saldo transferido a la cuenta de utilidades acumuladas y al finalizar el ejercicio. Y se abona del importe de su saldo acreedor que representa la utilidad neta. Ya por eso veíamos el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados.
Que si te da una utilidad, entonces vas a usar la cuenta de utilidad. Y si te da pérdida, vas a usar la cuenta de pérdida. Eso va a depender del resultado, del estado de resultados o pérdidas y ganancias. Su saldo es acreedor y se presenta en el balance general en el grupo de capital contable. Y la pérdida es lo que estaba diciendo, que eso va a depender del estado de resultado. Entonces aquí vamos a contabilizar del importe de su saldo deudor, el cual representa la pérdida neta del ejercicio. Y del importe de la pérdida neta del ejercicio con abono a la cuenta de pérdida y ganancia, su saldo es deudor y se presenta en el balance general en el grupo de capital contable. Si vemos aquí, vemos una diferencia. ¿Por qué? Porque si nos da utilidad, nosotros la cuenta la vamos a ubicar en el haber. Si nos da utilidad, entonces, porque aquí nos dice, su saldo es acreedor. Pero si nos da pérdida, nosotros tenemos que ubicarla en el debe. Su saldo es deudor. Entonces, depende del resultado. Por eso mismo, nosotros vamos a ver la cuenta de utilidad. Y obviamente, si nos da utilidad, ese monto lo contabilizamos en el haber. Pero si a nosotros nos da pérdida, entonces abrimos la cuenta de pérdida del ejercicio y ubicamos el monto en el debe. Entonces eso vaya a estar en dependencia de cuánto nos dé el estado de resultado. La cuenta de utilidades acumuladas se usa para ir acumulando todas esas utilidades que se van consiguiendo año con año. Y obviamente es cuando los dueños deciden no repartirse dividendos. Entonces ahí se van acumulando las utilidades y la empresa obviamente tuvo utilidad. Entonces aquí vamos a abonar del importe de su saldo acreedor que representan las utilidades acumuladas y retenidas por disposición de la asamblea para ser aplicado en la forma, tiempo y condiciones. Entonces por lo general ese va a ser el mayor movimiento que vamos a ver en esta cuenta. Su saldo es acreedor y se presenta en el balance general en el grupo de capital contable. Pero si la empresa va teniendo pérdida tras pérdida, entonces igual se van acumulando, pero en pérdida acumulada. Anteriormente veíamos utilidad acumulada. La empresa va acumulando utilidades un año tras otro. Aquí, en el caso contrario, va acumulando, pero pérdida. Entonces aquí vamos a abonar del importe de las amortizaciones, aquí vamos a cargarlo del importe de su saldo deudor que representa la pérdida acumulada. Del importe de su saldo es deudor y se presenta en el balance general en el grupo de capital contable. Igual como veíamos la utilidad neta o la pérdida neta, igual pasa con estas dos cuentas. Si nosotros lo que vamos obteniendo son utilidades acumuladas, entonces vamos a registrando en el haber, que es la naturaleza de su cuenta. Pero si vamos obteniendo pérdidas acumuladas, entonces van a ir en el debe. Porque el saldo es deudor. Y la cuenta de reserva legal, por lo general, las empresas tienen por ley dejar de sus ganancias un 5% de sus ganancias como reserva. Ahí tienen que tener ese monto de reserva. Por eso es que existe esta cuenta. También es de saldo acreedores porque es una cuenta de capital. Se va a cargar del importe de correcciones o ajustes a las reservas y se va a abonar del importe de su saldo acreedor que representan las reservas creadas en cumplimiento a lo establecido por el Código de Comercio. Del importe del incremento a las reservas con cargo a la utilidad neta del ejercicio. Entonces, vos tenés utilidad, significa que tenés que dejar una reserva legal. Obviamente, si tenés pérdida, no pagas impuestos, no tenés reserva, nada de esto, porque significa que si te da pérdida es que estás mal, no tenés dinero. Pero aquí, como obtenés una utilidad, entonces podés reservar un porcentaje. En el estado de resultados, las cuentas que más se van a usar son ventas, costo de venta, inventario de mercancía.
gastos de venta, gastos de administración, gastos y productos financieros, otros gastos y productos y pérdida y ganancia. Estas son las cuentas que más se van a utilizar. La cuenta de gastos de venta, ahí vamos a registrar los salarios, las comisiones, las propagandas, los gastos de empaque, embarque, entrega de impuestos sobre venta, salarios, renta, impuestos, luz, agua, teléfono, todos esos gastos de venta. Entonces van a ir cargados, se cargan, van en el debe. Ya sabemos que gastos de venta es deudor el saldo y se presenta en el estado de pérdidas y ganancias. Los gastos de administración, ya lo vimos, que son renta de oficina, luz, agua, teléfono, depreciación, papelería. Todos aquellos gastos que son necesarios para administrar el negocio y van a ir en el debe, se cargan. Su saldo es deudor y se presenta en el estado de pérdida y ganancia. Cuando hablamos de gastos y productos financieros, nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con intereses pagados o intereses ganados. Entonces, nosotros vamos a debitar o poner en el debe cuando paguemos intereses. Y si nosotros ganamos intereses, entonces lo ponemos en el haber. Se presenta en el estado de pérdida y ganancias. Y es deudor, si es deudor se carga pérdidas y ganancias, y si es acreedor se abona la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de otros gastos y otros productos son los otros gastos, los otros ingresos que no entran dentro de gastos de venta, gastos de administración o gastos financieros. Aquí, por ejemplo, cargamos de pérdidas en ventas de activos fijos, pérdidas en ventas de acciones y valores, y abonamos en utilidades en ventas de activos fijos, utilidades en ventas de acciones, importes de dividendos, rentas y comisiones. Y también veíamos la suma resta, por eso puede ser deudor o acreedor esta cuenta. Y se presenta en el estado de pérdida y ganancias. Tenemos la cuenta del costo de venta, se va a cargar, es deudor y se va a cargar del importe de las ventas a precio de costo y se va a abonar de las devoluciones sobre venta. Su saldo es deudor, se presenta en el estado de pérdida y ganancia. Entonces, todo lo que te costó la mercadería, entonces lo vas a contabilizar aquí. Por eso es que en ejercicio vamos a ver que costo de venta se va a cargar el monto contra el inventario. Entonces va a decir, el costo de venta de la mercancía es 5,000. Nosotros vamos a debitar 5,000 en costo de venta y vamos a acreditar 5,000 en inventario. Pero eso ya lo vamos a ver en ejercicio. Las cuentas de venta, obviamente toda venta que haga la empresa, vamos a utilizar la cuenta ventas. Y las ventas son de naturaleza acreedora. Entonces, toda venta la vamos a ir registrando en el haber, porque es acreedor. Pero también podemos cargar por devoluciones sobre venta o rebajas sobre venta. Pero vamos a abonar por toda venta que haga la empresa. Su saldo siempre es acreedor y representa las ventas netas y se presenta en el estado de pérdida y ganancia. Cuando hagamos ejercicio vamos a ver que va a existir la cuenta de pérdidas y ganancias, una cuenta T, que con esta cuenta T, vos sin hacer el estado de resultados, vos te vas a dar cuenta si obtuviste una utilidad o una pérdida. Es una cuenta, digamos que es la cuenta final de las cuentas T, que se hace al final de todo el ejercicio. Y por medio de esta cuenta T, vos te das cuenta que si ganaste o perdiste, sin necesidad de ir a hacer el estado de resultados. Y cuando hagas el estado de resultados, ese estado de resultados te tiene que dar el mismo valor de esta cuenta T. Entonces esa cuenta T, que va a ser grande, se va a cargar del saldo de la cuenta ventas, de gastos de venta, de gastos de administración, de gastos financieros, de otros gastos. Y se va a abonar de la cuenta de productos financieros, de otros ingresos. Esas van a ser las cuentas que vamos a utilizar
o los saldos de esas cuentas que vamos a llevar aquí para, por medio de esta cuenta, nosotros saber si ganamos o perdimos. Por eso es que al final dice que el saldo puede ser deudor o acreedor. Es deudor si fue una pérdida y es acreedor si fue una utilidad. Ya después cuando nosotros vayamos a hacer el estado de resultado, ya vamos a tener, digamos, la respuesta. En esta cuenta T nosotros vamos a tener la respuesta de eso. Pero eso digamos que se lo vamos a ver en un ejercicio y comprobar todo lo que estamos diciendo o todo lo que nos dice el material sobre las principales cuentas de los estados financieros. ¿Tienen preguntas? ¿Alumnos? ¿Se durmieron? ¿Se durmieron? No, pero no hay problema. Todo bien. Al suave. Entonces estas son las principales cuentas y aquí nos dice cuándo se va a debitar, cuándo se va a acreditar cada una de ellas. Entonces cuando vamos a hacer ejercicio, ya vos te das una idea qué cuentas voy a usar y qué cuenta voy a debitar y qué cuenta voy a acreditar. Todo esto existe por la partida doble, porque al final hablamos que la contabilidad es cuadrada. Entonces por eso es que hay estas reglas del débito, del crédito, de cuentas con naturaleza deudora, de cuentas con naturaleza acreedora, porque es parte de ese proceso de que al final todo te cuadre. Por eso es todo el rollo, todo el rollo que tienen que existir todo lo que es la partida doble y las naturalezas de las cuentas. Y al final vos decís, todo está correcto. Todo está cuadrado, todo está correcto. Entonces parte de todo esto. No he dejado ninguna tarea y la tarea del estado de resultados no la subieron. Angel. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? El estado de resultados no lo subiste en la tarea. La última tarea que dejó no me dio tiempo de subirla otra vez. Ya pues lo había cerrado. Voy a abrir esa tarea porque ahorita no dejé tarea. Porque todo esto es teórico. Entonces, ¿esa sería la última tarea o sería la última tarea porque vi que nadie le entregó, entonces voy a habilitar una tarea diferente que solo diga estado de resultados pendiente. Me parece. ¿Pero qué? ¿Va a ser otra tarea o la misma? La misma. Y creo que bueno. de eso va a ser el examen. Si es la de la semana pasada, no, muy complicado. Yo creo que va a ser un estado de resultados. No sé si es esta semana el examen o es la otra. Si es la otra, explico un ejercicio el martes y de eso sería el examen. Hasta ahí vamos a llegar, alumnos. Gracias por su participación. El examen va a depender si hay clase, sí, va a depender que si hay clase presencial, no, que si hay clase presencial, que si es el examen el martes o es hasta después, como la vez pasada. De eso va a depender el examen, de qué fecha sea. Me imagino que tipo viernes me están pasando el calendario de examen. Yo les voy a avisar, sí. Si es el martes, yo les aviso que va a ser el examen. Está bien, profesor, gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Dale, profesor, buenas tardes. Dale, pues, Iván. Buenas tardes.